Hoy tengo el cuarto tema de temas que evitan los pastores, como les decía hace un momento, por desconocimiento, por porque no quieren aprender o simple y sencillamente porque no los quieren tocar para no meterse en líos doctrinales. Sea lo que sea, el Señor puso en mi corazón que vaya tocando ciertos temas difíciles. Había pensado dejarlo en 4 sesiones y empezar con el hermano René, quien va a darnos la clase el próximo lunes, y iniciar una serie más diferente, pero creo que voy a estar trayendo temas que evitan los pastores por un poquito más de tiempo. Después de la clase del hermano René, voy a dar un tema que se llama el levita y la concubina, porque es un tema difícil de explicar y no todo el mundo lo toca porque realmente es complicado ver un tema con algo tan grave como lo que se ve en ese pasaje de Levita y la concubina, pero lo hablaré después, no es el tema de hoy. Hoy, en el cuarto tema de, de esta serie, le titulé Hasta que la muerte los separe. No olvidemos que nuestro verso clave en todo lo que hemos venido estudiando es 2 Timoteo 4:2 al 4, donde la palabra del Señor dice que prediques la palabra, hablándole a Timoteo, Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, esa es la línea central, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Creo que en las clases anteriores lo he explicado bastante bien y si usted está entrando por primera vez a YouTube, que es donde yo subo la enseñanza, le invito a que busque la serie en mi canal, Solo Jesús o Pastor José Garmendia. Busque la serie Temas que evitan los pastores y lo tome desde el primero hasta aquí, para que pueda ver el desarrollo de la enseñanza, el desarrollo progresivo. Así que vamos a tocar este tema hoy sumamente difícil porque toca el matrimonio, toca el divorcio, toca el perdón, toca el arrepentimiento. Hay muchas cosas que toca este tema. Cuando estoy hablando es el título Hasta que la muerte nos separe. Es difícil explicarlo porque cuando se toca un tema como este, las personas creen que no hay perdón para ciertos pecados. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón en esta vida ni después de ella, no se está refiriendo a que no hay provisión de salvación y de perdón para todos los pecados, incluyendo este, sino que el único que nos puede llamar a nosotros a entendimiento, el único que nos puede redarguir de pecado, el único que nos puede llamar nosotros a convencimiento, como acabo de decir, es el Espíritu Santo. Y si yo rechazo al Espíritu Santo cuando me está hablando a mi corazón, entonces nada me va a llevar a mí al arrepentimiento y por tanto nada me va a llevar a ser perdonado. De ahí que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo el pecado imperdonable. ¿Imperdonable por qué? Imperdonable porque si no es por medio del Espíritu Santo es imposible conseguir perdón. Pero si nosotros nos arrepentimos, escuchamos la voz del Espíritu Santo, llegamos delante de los pies de Cristo y pedimos perdón genuino, vamos a recibir el perdón. Porque la sangre de Cristo cubre todos los pecados, no hay un pecado que no cubre. Pero dentro de todos los pecados, hay 2 pecados que son sumamente graves. Se le conocen como pecados de muerte también. Y ahora más tardito voy a explicar por qué. El uno es el adulterio y el otro es el asesinato. Cuando una persona llega a la convicción del llamado del Espíritu Santo para arrepentirse, para ser salvado por medio del sacrificio del Señor, podría encontrarse en un segundo matrimonio, haberse divorciado y encontrado en un segundo matrimonio, o haber asesinado a alguien. Y
Esto podría hacer que la persona piense dentro del marco que estoy explicando que no tiene perdón. Y máxime si he escuchado eso, que sí hay pecados que no tienen perdón. Pero entonces sería insuficiente el sacrificio de Cristo y entonces no lo haría él, el varón experimentado en dolores y quebrantos, sino lo haría él la única vía de salvación para llegar al Padre, sino que sería uno más del montón. Pero yo para entender esto y poderlo explicar necesito tener unas bases. Para poder explicar cómo es que el Señor perdona ciertos pecados que son imperdonables, pongo comillas, imperdonables entre nosotros, pero en el sacrificio de Cristo se encuentra perdón. En 1 Corintios, en el capítulo 7, en el verso 20, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Voy a tomarlo desde el énfasis que estoy trayendo en la enseñanza de hoy para poder comprender justamente qué es lo que se dice en ese texto, que cada uno en el estado que fue llamado en él se quede. Porque el Señor nos llama tal y cual estamos, muertos en delitos y pecados. Al alcohólico lo llama cuando está alcohólico, al adúltero cuando está adúltero, al ladrón cuando está ladrón, al asesino cuando es asesino, en ese estado. Entonces, si alguien escucha esto, dice, bueno, ahí pues seguiré tomando, seguiré asesinando porque es lo que dice la palabra. Pero Pablo no está realmente hablando de que no se debe de cambiar nuestro estado o nuestra conducta. Lo que Pablo está recalcando ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Por eso es que es tan peligroso hacerse maestro a uno mismo, a menos que sea el Espíritu Santo el que lo esté guiando. Por eso Pablo dice que quien se hace maestro a sí mismo se condena, porque puede estar guiando mal a otras personas. Y Pablo lo que está diciendo es que el énfasis no es que no haya cambio en nosotros, sino que lo que está recalcando que la identidad y el propósito de Cristo para salvarnos no depende de nuestras circunstancias externas, no depende de lo que somos. O sea, Pablo lo que está diciendo es que usted y yo somos salvados no por lo que somos, sino por lo que Cristo va a hacer en nosotros. Cuando dice quédese de esa manera, lo que está significando es que no crea que porque usted no es perfecto, porque yo no soy perfecto, porque hemos cometido alguno de estos pecados, en particular como adulterio, como asesinato, no podemos ser salvos, no. Lo importante es que el Señor nos llama a nosotros en cualquier condición en la que estemos. Y en esa condición que hemos sido llamados, dice, quédese así. Quédese así significa que no tome lo que Dios está haciendo como insuficiente para sacarnos de donde estamos. Por eso cuando Jesús dice, hablando de estos dos pecados, pecados imperdonables, como le digo, adulterio y asesinato, Jesús dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que el que vea a la mujer de su prójimo, pues con deseo, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que el Señor Jesús está diciendo es tratando de llamarnos a nosotros a entender el espíritu de la ley. En el asesinato es exactamente lo mismo. Oísteis que fue dicho no matarás, pero yo les digo a ustedes que si se enojan con su hermano ya lo asesinaron en su corazón. El Señor nos está enseñando a nosotros acerca de que debemos de ver más allá del texto, debemos de ir más allá de lo que nosotros tenemos al frente. Ver el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no era tocar el punto del adulterio o el asesinato, no era solo eso, era evitar que la gente llegara allá. Entonces, claro, cuando ellos veían el asesinato, decía, bueno, mientras no lo matemos, lo podemos golpear, o lo podemos insultar, o nos podemos enojar. Y Jesús dice, no, 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 ese es el fin, pero no el espíritu de la ley. Ese es que hasta allá va a llegar un corazón si no se detiene. Y este corazón debe de estar cuidadoso de no llegar hasta allá. Entonces, en temas de matrimonio, nosotros a veces vemos lo que nuestros ojos perciben
y no vemos lo que el Espíritu Santo percibe. Y el Espíritu Santo dice, aquello es a lo que tienen que tenerle cuidado, a lo que ustedes no están viendo, porque usted puede estar viendo un hombre que anda con otra mujer, eso es lo que está viendo, pero puede tener al hombre a la par suyo y él está pensando en otra mujer y eso no lo están viendo. Y eso también es pecado y eso también nos envía a condenación eterna. O una mujer también, no estoy hablando solo de un hombre. Estoy hablando que el Señor dice, mire, vean más allá de la parte material y física, vean lo que está en el corazón. Por eso cuando alguien adulteraba, lo lapidaban. O sea, quitaban, desarraigaban esto a pedradas porque era el pecado imperdonable. ¿Pecado imperdonable por quién? Por Dios. No, Dios tiene provisión de perdón para todos los pecados, pero dentro de dentro de los ritos que se hacían para limpiar los pecados, no había provisión para el asesinato, ni había provisión para el adulterio, sino que la sentencia era matar a esa persona una vez que había adulterado. Así liberaba a la víctima. Y cuando mataban, entonces para poder demostrar que se era inocente en caso de defensa propia, se establecieron unas ciudades de refugio donde corría la gente, corría el asesino, hasta que se le pudiera probar que era inocente. Entonces corría a una ciudad de refugio y ahí no podía salir hasta que se le hiciera juicio. Entonces sí había una provisión para cuidar eso, pero el corazón del hombre no podía perdonar eso, no puede perdonar el asesinato como no puede perdonar el adulterio. Por eso a David hasta el día de hoy se le cobra en la genealogía lo que él hizo con Betsabé cuando se le dice que Salomón nació de la que era mujer de Urías, para recalcar, para sacar adelante el pecado de David delante de nosotros, porque es un pecado que siempre se recuerda. Todos estos temas que acabo de decir, que acabo de mencionar, asesinato, adulterio, todo lo que conlleva alrededor de esto son temas difíciles de explicar. Entonces, cuando yo llego a poder tener en mi mente todo esto, me pregunto, pastor, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona adultera, cuando una persona asesina, cuando una persona hace algo que es imperdonable para el corazón del hombre? Es imposible para el hombre perdonarlo. El hombre me refiero a hombre y mujer. Por eso el Señor da una advertencia hasta que la muerte los separe. No dice esa frase en la Biblia en ningún lado de esta manera, hasta que la muerte los separe. Pero está implícito en toda la Biblia y ahorita lo voy a explicar. Porque cuando yo entiendo bien el principio bíblico de cada uno de los pecados, puedo entender por qué Cristo tuvo que morir. Para poder limpiar los pecados imperdonables para nosotros. Para poder ayudar al corazón a perdonar. Porque el Señor, cuando le preguntaron a él acerca del adulterio o del divorcio y recasamiento, él dijo, al principio no fue así, dice. Y menciona justamente lo que Dios quería. No dice hasta que la muerte los separe, pero está implícito, como le digo, en el resto de la Biblia. Así que la justicia de Dios dentro del matrimonio, cuando éste se quiebra por razones de adulterio o cuando una persona asesina y rompe esa justicia, hablando en términos de matrimonio, que es lo que quiero tocar hoy, para poder llevar el tema de hasta que la muerte los separe, en Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Qué es necesario para nosotros poder ser salvos, para poder fusionarnos con Cristo? Es necesario morir. ¿Morir qué? A la ley. ¿A cuál ley? ¿A cuál ley es que se debe de morir? Porque la gente agarra y mete todo en un solo contexto. Y cuando dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, no está hablando a la ley en general, sino a una ley en particular. Y era justamente a la ley que se decretó
cuando el hombre pecó, cuando el hombre adulteró y se separó, o Dios lo echó. Para poder tener una idea mejor y poder comprender por qué muchos pastores no quieren abordar este tema, especialmente por razones legales y espirituales, que están dentro del sacrificio de Cristo, que no saben explicarlo. Y no es que la Biblia no esté, es que no se han ocupado de estudiarlo para explicarlo. Entonces se pone mucho a hablar del amor de Dios, hablan del perdón, pero no explican por qué Jesús tuvo que morir. Si yo le pregunto a usted por qué Jesús tuvo que morir, su respuesta va a ser para salvarme, porque estaba muerto en delitos y pecados, para rescatarme, pero no entendemos que hay un problema de adulterio de trasfondo, porque no es solamente que Dios perdone los pecados del ser humano, no, eso no es suficiente. No basta con que Dios perdone los pecados. Tenía que darse por satisfacción o por satisfecha la justicia de Dios. La cruz era necesaria. ¿Y por qué la cruz es necesaria? La respuesta para esto, mis hermanos, es un poco compleja. Y pocas veces usted se encuentra una prédica que sea certera en este campo. Porque si pudiéramos entender el mensaje completo, podríamos entender muchos mensajes acerca de adulterio, acerca de asesinato, acerca de la restauración, muchos, entendiendo este principio bíblico que ustedes van a estudiar hoy. Dios estaba en una relación de matrimonio con la humanidad en el Edén, con Adán y Eva. Pero esta relación fue rota por adulterio. Cuando adultera el hombre, el adulterio es ponerle algo a una relación que no debe estar ahí, que es externa y llega a contaminar esa relación. Lo es también con los líquidos. Usted agarra leche y le pone agua, está adulterando. La leche le está poniendo agua donde no debe estar. Entonces, una tercera persona en un matrimonio constituye un adulterio porque estas dos personas deben de estar para sí y nadie más cabe en esa relación. Bueno, en el Edén había una comunión perfecta con el hombre, había intimidad con Dios, había unidad, había confianza, había provisión, había fidelidad. Eso es un matrimonio. Un matrimonio es, la palabra viene, la unión de la matriz. Eso significa matrimonio, la unión de la matriz. O sea, lo cual significa que es esa relación como la madre y el hijo que están unidos desde la matriz. Bueno, el matrimonio justamente significa que hay una unión que se da desde la mente de Dios en este tipo de institución como es el matrimonio. Cuando Dios tiene esa relación con Adán y Eva, Dios se da por completo. Se da por completo y le da todo lo que el hombre necesita. Se casa con la humanidad, se casa con el hombre. Y en Isaías 54:5 dice, porque tu esposo es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Repito, Isaías 54:5, porque tu esposo es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Ahí está hablándole a Israel, pero ¿cuándo se casó con Israel? Él está hablándole a Israel y está hablando de cómo Dios tenía una relación con la humanidad. Pero el hombre adulteró. Cuando el hombre escucha la voz del enemigo en la figura de la serpiente, confía en otro que no es Dios, cree en otro que no es Dios y se entrega a otro que no es Dios. Eso es adulterio. Eso es una traición espiritual. Fue un adulterio contra Dios. Jeremías en el capítulo 13, en el verso 20 dice, ciertamente como la esposa infiel abandonada a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. ¿Por qué? Porque una vez que se presta oído, se deposita la confianza en otro que no es el esposo, en otra que no es la esposa.
El Señor dice eso es adulterio. Y cuando sucede el adulterio, ¿qué es necesario? La muerte. La muerte es necesaria. Porque la muerte lo único que va a hacer que se rompa ese vínculo entre la víctima y el adúltero. Esta frase, hasta que la muerte los separe, no aparece, como les dije en la Biblia. Como una cita textual no aparece. Pero hay principios bíblicos que nos enseñan esta verdad bíblica. Romanos 7, 2 al 3 dice, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿Cuál ley? De hasta que la muerte lo separe, que no está de manera gráfica, pero está de manera implícita. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Adán, que se uniría a la mujer y dice, esta será llamada varona y yo seré el varón y ellos serán un solo cuerpo. Ahí está la unión para siempre. Entonces esa unión, esa ley que se establece desde el Génesis, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Solo si el marido muere. En 1 Corintios capítulo 7, verso 39 dice, la mujer casada está ligada por la ley, otra vez, ¿cuál ley? La ley de un matrimonio para siempre, mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Cuando dice con tal de que sea en el Señor, está hablando bajo las normas establecidas por el Señor. ¿Por qué a un pastor no le gusta hablar de esto? Porque en las congregaciones hay personas que están recasadas, se han divorciado y se han vuelto a casar. Entonces, el pastor no quiere que esta persona se le vaya, porque si se pone a predicar eso, entonces evita esta predicación. Porque si esta gente se va a ir, porque ya están recasados, ahí es donde aplica lo que acabo de leer, que dice que en el estado en que fuiste llamado, así te quedes. Lo que quiere decir es que ya una persona que se divorció y se volvió a casar, no se tiene que volver a divorciar. Ya fue llamado así. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, dice la palabra de Dios, lo cual significa que eso le queda a Dios y le compete a Dios si la persona genuinamente se ha arrepentido de lo que hizo, aunque esté en un nuevo matrimonio. Este tema no le gusta a la gente. Este tema no le gusta a la gente escucharlo ni le gusta a los pastores explicarlo. Pero mis hermanos y mis hermanas, nosotros tenemos que saber enseñar. Tampoco significa que si una persona, como pasó en una historia que he contado en otras oportunidades, un señor llegó anciano, se había casado con una muchacha como a los 20 años, se había divorciado, si acaso al par de años, y se volvió a casar con otra señora, que en ese momento era una muchacha. Cuando el señor iba cerca de los 80 y resto, casi 90 años, conoció al Señor. Ya tenía más de 70 años de casado con la segunda señora. Y el pastor imprudentemente y sin conocer los principios que ustedes están aprendiendo hoy, le dijo que tenían que divorciarse. Y él se divorció de su esposa de 70 años o su segunda esposa de 70 años. O sea, no voy a meterme ahorita a profundizar la calificación que tenía esa señora, solo que fue una estupidez lo que se le recomendó a él, porque él tenía nietos, bisnietos, y a esas alturas llevar tanto dolor, cuando la otra señora seguro ni existía, al rato hasta había muerto. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, sí hay un principio bíblico, que el matrimonio es vigente mientras ambos cónyuges vivan, y que la muerte en sí es lo único que disuelve este vínculo. Por eso es que en los votos cristianos se habla de hasta que la muerte los separe. El matrimonio como una unión
es un espejo de la relación Cristo-Iglesia. Eso está enseñado en la Biblia, claramente. En Efesios capítulo 5, en el verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y añade, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, lo que dijo Adán. Y Pablo dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Lo que Pablo hace es comparar esa relación profunda, sacrificial entre Cristo e iglesia, ese compromiso entre esposo y esposa. Él lo hace comparar. Entonces, según la ley, implícita, no explícita, el hombre no puede volverse a ir a unir a otra mujer hasta que muera la primera con la que se había casado. Esa ley no le aplica solo a usted y a mí, le aplicaba para Dios. Entonces Dios, cuando Adán y Eva adulteran con Satanás, al escuchar el mensaje que no era el de Dios, adulteran poniendo ideas y poniendo opinión y poniendo cosas que Dios no les había dicho. Ese adulterio se contaminó la enseñanza que Dios les estaba dando. Entonces Dios les da carta de divorcio, carta de repudio, los expulsa del Edén, pero no se podía volver a unir a ellos. Por eso la palabra de Dios enseña en Deuteronomio que cuando una mujer es, es repudiada y se va con otro marido, que no puede volver al primero, porque lo único que está trayendo es contaminación después de haber vivido con otro. Entonces Dios le dio carta de repudio a Adán y Eva, a la humanidad en ese entonces, porque estaba en infidelidad y no la podía recibir Adán y Eva porque se contaminaba de la infidelidad, del adulterio que había tenido con el enemigo. Entonces, el pecado que ha ingresado y que ha contaminado esa relación, para que haya una nueva unión entre Dios y la humanidad, debe haber muerte. No podía haber un nuevo pacto si el anterior no se daba por satisfecho con la muerte del adúltero. Porque Dios es justo. Dios no va a ignorar el adulterio del hombre. Y la justicia estaba exigiendo un juicio y una sentencia, que era lo que exigía la ley, aunque no estaba en el Edén, pero Dios, que no lo limita el tiempo, Dios aplica lo que le va a decir al hombre, lo aplica para sí mismo. Deuteronomio 22, verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con un marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. También en Levítico 20:10 está eso, lo puede leer. Ambos debían morir. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de la ley? ¿Cuál era el espíritu de la ley? El espíritu de la ley era preservar la santidad del pueblo hacia Dios. El adulterio era una ofensa contra el pacto matrimonial. Como llevar enseñanzas que no son de Dios, prácticas que no son de Dios, es adulterar también. Mis hermanos y mis hermanas, no hemos entendido que cuando nosotros venimos y hacemos cosas anti Dios, cuando digo anti Dios son cosas que Dios no establece y que las hacemos y vamos en contra de Dios, estamos adulterando, estamos dándole amor a otras cosas, estamos dando nuestra atención a otras cosas, estamos entregando nuestro corazón a otras cosas o personas o circunstancias, y eso es adulterar, es poner a Dios en segundo lugar. Y Dios no quiere el segundo lugar, Dios quiere el primer lugar. Es el mandamiento supremo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. Y cualquier cosa contrario a eso es un acto de traición, es adulterio. Entonces, es necesario eliminar esa injusticia, es necesario eliminar esa traición y la única forma de eliminar eso es a través de la muerte. También se busca preservar, cuidar con la lapidación, en el caso de la ley, a la víctima.
para que después de haber pasado la vergüenza, pudiera ampararse en esta ley para que se pudiera volver a casar. Hoy día no pasa eso. Hoy no se apedrean a las personas porque adulteran. ¿Y por qué no se apedrean a las personas porque adulteran? Porque Jesús vino a dar una salida a esos mandamientos que no tenían perdón. Jesús dice, y lo replica Pablo en el capítulo 7 de Romanos, verso 2, que si la mujer queda, que la mujer queda libre cuando el marido muere. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Cuando la mujer es encontrada, había una mujer que fue encontrada en adulterio, eso está en Juan 8. Jesús no negó la ley en ningún momento, sino que lo que él desenmascara es la hipocresía de aquellos que querían lapidarla a ella, y es donde él dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero ahí no estaba el hombre, estaba solo ella. Entonces, ¿dónde estaba el hombre? Había hipocresía ahí porque la querían asesinar solo a ella o enjuiciar solo a ella. Jesús desenmascara la hipocresía, muestra misericordia, pero se voltea a ella y le pregunta dónde están los que te acusan. Ella no los ve, le dice, no están, Señor, y le dice, vete en paz, no pequen más. El objetivo de la ley, mis hermanos y mis hermanas, no es castigar. El objetivo de la ley es disuadir a las personas para que no tengan que recibir el castigo, sino más bien que restauren la relación, que restauren su corazón y que se protejan amparados en la justicia de Dios. Sí, es cierto, la ley era lapidar por adulterio y pareciera que es algo deliberado para liberar a la víctima y para quitar el pecado. O sea, eso es lo que se ve, pero hay que ver más profundo. Por eso Jesús dijo al principio no fue así, dice. Hablando en términos de divorcio, de carta de repudio. Al principio no fue así, dice. A él le preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa? Allá lo leen en Mateo capítulo 19, 3 al 8. Y él le dice, ¿no habéis leído que Dios los hizo al principio varón y hembra? O sea, ¿no han oído que Dios estableció el matrimonio desde el principio? Pero por la dureza de vuestro corazón, escuche, Moisés os permitió, él no dice Dios os permitió. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Lo que está diciendo es, ese no es lo que el Padre quiere. Lo que el Padre quiere es que el hombre se arrepienta de lo que está haciendo y que la mujer tenga un corazón perdonador. Pero resulta que el hombre no se arrepiente y si se arrepiente la mujer no lo perdona. O el hombre, viceversa. Yo hablo así porque es más factible que un hombre adultere a una mujer, pero ahora con las estadísticas dice que ahora no se sabe quién es el que más adultera, si el hombre o la mujer. Pero el Señor dice, al principio no fue así. Entonces, cuando el Señor dice eso, está diciendo que la ley fue dada por causa del pecado, no porque el diseño original hubiera fallado. Así que la lapidación por adulterio era consecuencia de la dureza del corazón. Jesús vino a curar ese corazón duro. Vino a ofrecer una salida a ese corazón duro. Vino a ofrecerle perdón y transformación. Por eso él no condena a la mujer que está en adulterio en ese momento. Porque él tenía un derecho legal sobre ella. Él, que es el único que no peca, que podía ajusticiarla en ese momento, que podía tirarle una piedra, no lo hace. Entonces él dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Él no está anulando la gravedad del pecado, sino que está mostrando que el corazón de Dios lo que quiere es justicia. Lo que quiere es que haya verdad. Su deseo es salvar, no destruir. Lo que el Señor nos está diciendo es que la ley los dejaba sin salida. Pero Él viene y dice, yo soy la salida. La ley mostraba culpa. Él dice, yo soy gracia. La ley lapidaba. Él dice, yo restauro. Entonces, para que esto pueda darse, que es imposible para el ser humano, perdonar a otro ser humano porque le haya asesinado a un
pariente, a un amigo, a un familiar, a un ser querido. Y es imposible para una mujer perdonar a un hombre que ha adulterado o a un hombre perdonar a una mujer que ha adulterado. Es imposible. Para un hombre el Señor dice, en mí se hace posible. Porque les enviaré otro consolador que les convencerá de pecado, les guiará a toda verdad y les recordará lo que les he enseñado. ¿Qué nos enseñó a nosotros Jesús? Pablo se lo dice a la familia en Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar hasta la entrega. ¿Y por qué Cristo hizo eso? Porque tenía que restaurar esa relación que se rompió en el Edén para poderse casar con la iglesia. Por eso que él la amó hasta la muerte, para presentársela a sí mismo gloriosa y sin mancha y arruga. Porque Jesús es el esposo. Él vino a satisfacer la traición del Edén. Él murió para resucitar y se convierte en un esposo, en un novio elegible y legal, porque murió y resucitó, porque no podía unirse con el hombre recién salido del Edén. Entonces él está casado con la adúltera. Pero si él viene y se casa de nuevo con la humanidad o con otra humanidad, si hubiera creado otra humanidad, mientras estuviera casado aquella humanidad que pecó, aún hubiera creado otra humanidad en otro planeta y si hubiera casado con ella, él hubiera sido contaminado de adulterio porque él no podía romper ese vínculo hasta que muriera. Él muere y resucita. Entonces él, al morir y resucitar, él es un esposo, un novio elegible, legal, para una nueva unión. Se rompe el vínculo con la anterior esposa, pero resulta que la anterior esposa no ha muerto, que es la humanidad. Entonces, como no ha muerto, necesita morir. Y la única forma de morir es en el Espíritu Santo, morir para que resucite. Es lo que él le dice a Nicodemo, que es necesario para el hombre nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque debe morir y resucitar y eso se hace a través del Espíritu Santo, para que la novia sea elegible, legal, para casarse de nuevo con el Señor. Esa es la restauración. Por eso es que él le dice a los fariseos al principio no fue así, sino que por su duro corazón, porque el Señor lo que busca es la restauración de todas las cosas. El Señor no está pasando por alto el pecado, lo paga. Lo paga con su sangre, lo paga con su propio cuerpo. Dios no solo con esto está perdonando, sino está reconciliando, está volviendo a nacer y nos hace nacer de nuevo. Y nace y hace una nueva boda. Isaías 62:5, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará Dios contigo, el Dios tuyo. Oiga, esto es tan hermoso. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Hermosísimo. Nosotros somos la novia. Cuando morimos y resucitamos, ya no somos la adúltera, somos la novia. Resucitamos en Cristo. Por eso en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Muero y resucito. ¿Por qué? Para poder entrar en esa nueva relación con Jesucristo. Para que nosotros podamos morir al viejo yo, a nuestro orgullo, a nuestros deseos carnales, a nuestra identidad caída, a esta forma de pensar donde pone a Dios en segundo lugar, que fue lo que hizo Adán y Eva, y empezar a ponerlo en primer lugar. Yo lo voy a plantear de esta manera, mis hermanos y mis hermanas. Lo voy a plantear de esta manera, a ver si podemos entender lo que es esta relación con Dios. Por eso yo recalco tanto y tanto y tanto, mis hermanos, y no me cansaré de recalcar lo que Dios quiere que hagamos nosotros, cómo Dios quiere que nos conduzcamos como congregación, como individuos, como sus hijos, como sus siervos, qué nos pide Él y dónde dice que caminemos.
Por eso recalco tanto, tanto la importancia de congregarse, tanto, porque un hombre y una mujer resucitados van a amar a Cristo y van a amar a su iglesia, porque son la restauración de lo que se cayó en el Edén. Y eso debe significar para nosotros algo. Si no significa para nosotros algo, no hemos entendido la salvación, no hemos entendido de dónde nos sacó el Señor. Entonces voy a imaginarme esto. Voy a imaginarme de que usted, voy a hablarle a la mujer, pero el hombre también lo puede tomar, pero voy a hablarle a la mujer. Vamos a imaginarnos de que usted cumple años el próximo lunes. Usted está de cumpleaños el próximo lunes. Y usted espera que su esposo llegue en su cumpleaños, la invite a comer, la invite a tomarse algo, le compre unas flores, salga con usted, aunque sea a ver las estrellas. Eso lo está esperando usted. Pero resulta que ese lunes que la está esperando, que usted lo está esperando a él que haga eso con usted, él se va con la secretaria. Ese mismo lunes se va con la secretaria, invita a la secretaria a comer, le compra unas flores, le da un regalo y pasa la tarde con ella. ¿Cómo se sentiría usted? Me imagino que podría decir, me imagino, no es nada, allá habrá otro día para que venga conmigo. No, era su cumpleaños, ¿no? Era su día especial. Era el día con que usted esperaba que estuviera él con usted, no con otra. Bueno, así es el día del Señor. Así es cuando Él dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es adulterio. Es dejar a Dios sentado en la espera, donde Él dijo, vengan, santifiquen mi día, apártenlo. Eso es adulterio, mis hermanos. Por eso yo recalco tanto y lo vengo recalcando hace años. Y lo seguiré haciendo. Por eso es temas difíciles de predicar de los pastores, temas que los pastores evitan porque a la gente no le gusta. Pero cuando yo lo entiendo esto, mis hermanos y mis hermanas, cuando yo entiendo perfectamente lo que Dios hizo por mí, el sacrificio que hizo por mí, la muerte que me liberó de esa condena eterna, donde estaba imposibilitado a fusionarme a Él, que Él murió para que yo tuviera esa posibilidad. Y me uno de nuevo a Él a través de lo que el Espíritu Santo hace en mí, me resucita, me uno a Él, me fusiono a Él, después de haber sido un adúltero, después de haber sido una persona muerta en delitos y pecados, después de haber sido lo que fui, me uno a Él, Él me une a mí a través de su sangre, a través de su sacrificio, a través de su amor perfecto y santo. Yo no quiero tomarme ni un café con nadie que no sea mi Señor en su día. Yo no quiero hacer nada que ofenda a mi Señor. Y cuando digo yo me estoy refiriendo a usted. No queremos hacer nada que ofenda al Señor porque Él murió por mí, porque Él se desangró por mí, porque Él caminó 3 millas con sus músculos expuestos de los latigazos, porque murió de sed, murió desangrado, murió de un paro cardiorrespiratorio por usted y por mí. No, pero nosotros eso lo tomamos como nada. No, ya. Pero el Señor le dice a usted y a mí que una vez que Él restauró nuestra relación y una vez que Él se casó con nosotros, Él dice claramente a través de sus acciones, estamos unidos hasta que la muerte nos separe, con usted y conmigo. Y esa muerte solo puede llegar de dos formas. Cuando Él venga y se lleve a su iglesia o cuando literalmente muramos nosotros. Porque ya el Señor nos selló. Juan escribe en Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Te estás preparando o para qué te estás preparando? Mira, mi hermano, el Señor está a las puertas está. Y si no lo cree, ya es un problema suyo, porque está las profecías cumpliéndose al pie de la letra, está a las puertas. No vaya a ser que le pase como las otras 5 vírgenes
insensatas, que se les cerró la puerta en la pura cara. Porque mis hermanos, cuando hablamos de muerte, estamos hablando más que cruz. Estamos hablando de perdón. Es una historia de amor que inició de parte de Dios una vez que el hombre falló y le está diciendo a Dios en esta historia de amor legal, justa y eterna, Jesús no murió solo para perdonarte, sino para poder casarse contigo de manera legítima. El pecado que rompió aquella alianza, aquel matrimonio en el Edén, fue restaurado en la cruz para que usted y yo lo respetemos hasta el final. Y el Señor nos pide cosas muy puntuales que no se negocian con nada ni con nadie. Perdone como yo perdono. Pase por alto la ofensa. Ámense unos a otros. No dejen de congregarse. Oren y velen hasta que yo venga. Eso, mis hermanos y mis hermanas, es el énfasis que usted y yo tenemos que tener para poder responder a la justicia satisfecha por Jesucristo en la cruz. Él se convirtió en nuestro esposo legal y no está bien nosotros seguir adulterando, abusando de esa gracia. Abusando de esa gracia. ¿Sabe por qué esto no se predica? Porque son temas que evitan los pastores, porque incomoda a la gente. Porque a la gente no le gusta esto, porque la gente le dice, le quiere que le digan, ustedes son muy buenos, todo lo que hacen ustedes es suficiente. No, el Señor dice, no hay nada que ustedes hagan que dé por satisfecha la justicia. Incluso sus mejores obras son como trapos de inmundicia. No solo sean tan perdonados, no solo se sientan salvados, mueran a ustedes mismos, porque es el único camino a una relación auténtica y eterna para con Dios. ¿Cómo termina esta historia? ¿Cuándo termina esta historia? La historia comienza con un matrimonio en el Edén, roto, pero termina con un matrimonio eterno. Si bien es cierto que comienza con Adán y Eva, cuando ellos dijeron, hueso de mis huesos, carne de mi carne, bueno, eso lo dijo Adán, y se une el hombre y la mujer, establece ese diseño original. Ese fue el inicio, ese fue en el huerto, ese fue en la intimidad de un pacto, pero se rompió. Y el Señor nos levanta, nos resucita para decir, estén listos porque yo estoy por venir, vengo por mi novia. Por eso es que Juan dice, cuando ve la visión de la novia en el cielo, gocémonos, alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Te has preparado? ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando para esa gran cita? Para esa llamada, para esa invitación? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Bienaventurados los que son llamados. ¿Quiénes son los que son llamados? Los redimidos. ¿Quién es el que llama? Cristo. ¿Quiénes son los llamados? La esposa. La historia de Dios con nosotros es amor. Dios crea al hombre y se une en matrimonio. Traición. El hombre le falla, adultera, hace lo que a él le da la gana, no escucha el consejo, no escucha lo que le está diciendo, hace lo que le place. Traición. Y eso conlleva a carta de repudio. Esta historia de amor continúa con redención. Cristo viene para reconquistar a su novia, para hacerla fiel y termina con una boda. Al final de la historia humana termina con una boda, una unión perfecta con Jesucristo, una unión para siempre. Y yo vi, dice Juan, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos para siempre. O sea, Dios vuelve a vivir en Cristo esa relación con nosotros y nosotros volvemos al principio porque al principio fue así. ¿Qué es lo que nos está revelando? Dios no solo quiere salvarnos,
Quiere casarse contigo. Quiere casarse contigo, quiere una relación de amor, de fidelidad, un pacto de intimidad, un pacto de eternidad. Dios quiere que su novia le sea fiel, que lo respete, que lo ame, que se siente con él en el día que él eligió a tomarse un café, a conversar, estoy hablando de manera simbólica, a cantar, a ver las estrellas, a ver lo que él creó y que converse durante el tiempo de reunión. Y repito, estoy hablando de manera simbólica. Ay, Señor, ¿cómo hiciste eso tan lindo? Padre bueno, santo, esos piquitos de los tucanes de colores. Ay, mi amor, eso es tan fácil. Fácil, no, 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 ¿cómo va a ser fácil? Mire, déjeme explicarle. Así fue como los hice. Uy, Señor, ¿cómo es que esas estrellas están suspendidas ahí? Qué hermosas estrellas. Cuando yo veo esos atardeceres tan hermosos, ¿cómo hiciste eso? Déjame explicarte cómo lo hice. Ay, Señor, qué hermosura de cómo se ven los pececitos nadar unos con otros, todos los animalitos. Déjame explicarte. Ay, Señor, qué hermoso hablar horas y horas y horas contigo. También es hermoso para mí hablar horas y horas contigo. Pero ¿sabes qué, mi amor? Para que eso pase, necesitas unirte en conjunto con todos mis amores, porque es ahí donde yo puedo ver la adoración subir hasta mí, donde el conjunto de mi novia, mi esposa, me agrada, me alaba y me pone en el lugar que yo quiero estar. Eso es una relación, mis hermanos, de amor, pacto, intimidad, eternidad. Si no hemos entendido eso, vamos a terminar como esas vírgenes ciegas, insensatas, que estaban más ocupadas en sus propias cosas que en las cosas de Dios. Eso le pasó a Israel. Eso le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. No, mis hermanos, yo no soy un pastor necio. Soy un pastor que Dios puso para esta congregación, por lo menos, a enseñarle que Él quiere tener el lugar de importancia. Si a usted, mujer, le incomoda que su esposo no le dé un lugar de importancia, ¿por qué cree que a Dios no le va a incomodar que usted tampoco le dé lugar de importancia? Si a usted, hombre, le molesta que su esposa no le dé lugar de importancia, ¿por qué cree que a Dios le va a agradar que usted no le dé lugar de importancia? ¿Y sabe cuál es el lugar de importancia? Cierro con esto. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas. ¿Y sabe qué es la palabra rescatar ahí? Todo, todo. Que usted no sienta paz hasta que no está entregando todo a Dios. Todo. No poquitos. No con lo que le sobra. No a conveniencia. Todo es todo. ¿Y cómo lo hago, Señor? ¿Cómo hago para entregarte todo? Muy fácil, dice. Escudriñen las escrituras. Porque Moisés habló de mí. Ustedes piensan que hay salvación, pero eso habla de mí. Escudriñen las escrituras, ábralas, léalas. Ahí está cómo me gusta a mí ser adorado. Ahí está cómo a mí me gusta que me busquen. Ahí está cómo me gusta que me canten. Ahí está cómo me gusta que se acerquen a mí. Ahí está todo. Y entre todo esto, entre todo lo que estoy presentándoles que a mí me gusta, está lo básico. Si alguno pecare de manera voluntaria, ya no queda más sacrificio, dice, por los pecados, porque estará pisoteando la sangre de Cristo y dándola por inmunda. Y quien haga esto quedará bajo una expectación de juicio. Y horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo,
¿Por qué? Porque ¿acaso Dios permitirá que se pisotee la sangre de su Hijo? Vamos a entrar a la charla, vamos a entrar a conversar, pero no quiero sin antes orar. Usualmente no oro en las clases, son unas clases, no es prédica, pero hoy deseo orar. Padre, eres bueno, Señor. Padre, nos llamas con lazos de amor, nos adviertes, tocas lo más profundo de nuestra alma, nos atraes hacia ti. Pero nosotros, Señor, insistimos, insistimos en hacer lo contrario. Gracias por darnos tanto amor. Gracias por darnos gracias sobre gracias, Señor. Gracias por esas olas que vienen una tras otra, con perdón, con misericordia, Señor. Gracias por ser como eres con nosotros. Ayúdanos a no ser insensatos, a no valorar eso, Señor. Ayúdanos a valorarlo de la manera que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos a cumplir con lo que decimos, ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Ayúdanos a entender que si a nosotros nos agrada la conducta de nuestros esposos, de nuestras esposas, y queremos ser los primeros para ellos, y queremos que ellos sean los primeros para nosotros, que eso es lo que tú quieres de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará, me purificará, y así podré escuchar tu corazón, Señor. Cristo, heme aquí. Hoy me quiero entregar para hacer tu voluntad. Guíame, Señor. Oh, mi Cristo, déjame besar tus pies. Déjame de ti beber agua eterna, pues ella me restaurará,
Cristo, oh Señor.